Todos creemos conocer el fluido que gobierna nuestro planeta, el agua. Omnipresente y con características que nos parecen familiares. Si miramos a cualquier sitio desde cerca, veremos que está lleno de misterios. Por ejemplo, ¿el agua tiene memoria? ¿Pueden las moléculas recordar hechos a los que se enfrentaron una vez? ¿Las fuerzas cósmicas están trabajando? La investigación de las auténticas características del agua va a la cabeza de la vanguardia científica, en donde se mezclan los hechos y el misterio, en donde, sin embargo, unos pocos pasos separan los conceptos erróneos de los descubrimientos que cambiarían el mundo. Los secretos ocultos del agua. Investigando un fenómeno inexplicable. Todo fluye. Todo está compuesto por agua. El cuerpo humano, las plantas, los animales, la mayor parte de la Tierra está cubierta de agua. Así que no es extraño que la metafísica y la ciencia siempre se hayan interesado por ella. En una cierta época el agua era capaz de personificar el mundo místico y de tener su puesto en los libros de ciencias. Así que todo parecía en su sitio. Hasta que, de improviso, alguien descubrió nuevas y espectaculares propiedades del agua, especialmente la llamada memoria, sobre la que se han explicado cientos de historias. La idea subyacente es que el agua está influenciada por su entorno, por los materiales que tiene cerca, y también por radiaciones y vibraciones capaces de cambiar ciertas características del agua. Y todo eso de una manera extraña y misteriosa, que hasta hoy sigue siendo un misterio para la ciencia. La afirmación más sorprendente procede de un naturópata japonés llamado Masaru Emoto. La prueba que proporciona para demostrar la memoria del agua es tan extraña como apasionante. Proclama que ha comprobado sin lugar a dudas que el agua es capaz de almacenar información, que puede hacerse incluso visible con la ayuda de la fotografía. La forma de los cristales de hielo cambia de acuerdo con la naturaleza de la información a la que se enfrenta el agua. Las malas condiciones y la falta de armonía, dice Emoto, solo pueden producir cristales feos, como estos de un grifo de Tokio o las oscuras profundidades del río Ganges. El agua de glaciar canadiense, o el agua pura de los Alpes, por su parte, producen edificantes y armónicas formas de gran belleza. Masaru Emoto también usó música para el agua, inicialmente solo música clásica de Beethoven o Chopin. Afirma que el agua puede recordar la música y que los cristales de hielo reflejan el carácter de la música. Como es de esperar, Emoto cree que Beethoven, Chopin y Bach provocan que el agua produzca bonitos cristales regulares, mientras que la música moderna, especialmente el heavy metal, no produce más que feos diseños amorfos. Como sabemos muy poco sobre el agua, existen muchas teorías. Todavía estamos al principio y presentamos todo esto a científicos de todo el mundo para discutirlo. Puede ser difícil, ya que es una forma completamente nueva de pensar.
Una vez que hemos reflexionado sobre ello, puede que aún no sepamos qué pensar o simplemente nos mantengamos callados. Después de 12 años de investigación en la casa de hielo y de miles de fotos de cristales, la contundencia de las pruebas parece inmensa. El agua, según Emoto, es capaz de recordar acontecimientos, afirmación suficiente para poner los pelos de punta a cualquier físico. El agua ya nos había mostrado abundantes milagros también dentro del campo de la física. Muchas sustancias se dilatan cuando aumenta la temperatura y cuando disminuye se contraen. No sucede así con el agua, que es más densa o pesada a 4 grados que a 0 grados centígrados. Así, en invierno, el agua más fría está en la superficie, y por esta razón, un lago se congelará hacia abajo y no a la inversa. Cuando el agua se congela y se convierte en hielo, también se vuelve, a diferencia de otros fluidos, menos densa. Se expande y flota en la superficie. Si no fuera así, nuestro mundo sería totalmente diferente. No habrían icebergs flotantes, y los cubitos de hielo se hundirían en el fondo de nuestras bebidas. La causa de todas las suposiciones mágicas radica en las moléculas. Aunque el agua se compone de 2 gases, oxígeno e hidrógeno, a diferencia de muchas combinaciones similares que permanecen como gas, esta se convierte en un fluido. La explicación es que las moléculas individuales de agua encuentran otras moléculas de agua y juntas forman grandes estructuras efímeras, y así es como puede fluir. Este fenómeno está generalmente considerado un ejemplo clásico de libro de texto, aunque nadie ha visto en realidad los grupos de moléculas. Aparecen para formarse y volverse a disolver increíblemente rápido, y también dota al agua con una especie de orden temporal, la llamada memoria, que le permite almacenar información. Agua que almacena información. Una hipótesis que se ha tomado muy en serio en Rusia. Escondida durante décadas detrás del telón de acero, los científicos de la Unión Soviética han permanecido alejados de las modas cambiantes en la ciencia, y eso les ha permitido acercarse a una serie de materias sin inhibiciones. Yuri Rachmanin está considerado una gran autoridad en la investigación que sobre el agua se realiza en Rusia. Es el vicepresidente de la Academia de Ciencias Naturales. Para él, la primera obligación de un investigador es permanecer con los ojos y los oídos bien abiertos. Mucha gente que trabaja con el agua se acerca a nosotros en busca de supuestas cualidades inusuales. A menudo esas ideas son absurdas y no les prestamos mucha atención. Sin embargo, algunos de sus hallazgos son corroborados por pruebas químicas y físicas. Eso quiere decir que nosotros, los científicos, debemos examinar esas ideas, ya que la investigación es nuestro primer objetivo. Y de eso hay mucho en Rusia. Witold Bakhir, por ejemplo, quien es en primer lugar un investigador y como consecuencia también hombre de negocios, debe su éxito a un invento que, según el estado actual de la ciencia, no debería existir. Le costó 30 años desarrollar una máquina que es capaz de eliminar las impurezas y las bacterias del agua en cuestión de segundos, sin utilizar aditivos químicos. En la práctica puede realizarse fácilmente. El agua se introduce por una parte y emerge sin demora por la otra con una calidad excelente. Es biológicamente pura. Los metales pesados se convierten en inofensivos
ya que se modifica la estructura del agua en el proceso. Básicamente, el proceso se basa en la conocida técnica electroquímica de dividir el agua, es decir, se produce una mezcla de hidrógeno y oxígeno, el volátil oxihidrógeno. Cómo Witold Baggir consigue producir esta particular reacción en su máquina sigue siendo un misterio. Pero aparte de la teoría, una cosa es cierta: funciona. En los últimos 5 años, hemos producido más de 25.000 aparatos para los hospitales rusos. Todos los hospitales rusos disponen de un aparato que purifica el agua. Con este sistema, consigue un agua esterilizada, ecológicamente pura y totalmente desinfectada. Evita utilizar productos químicos, ahorra dinero y esfuerzos. Los detalles técnicos son un secreto. La máquina consta de tuberías de titanio y membranas cerámicas, a través de las cuales pasa el agua, y en cierto modo es activada. Lo que sucede normalmente en cuestión de segundos en un grifo de Moscú, podemos verlo aquí ilustrado con unas gotas de tinta. En la izquierda, simple agua corriente. En la derecha, el agua alterada y activada de Baggir. Como puede esperarse, la tinta mancha el agua. El agua activada se la traga literalmente. Lo que ocurre aquí desafía la explicación científica. Hay gente que dice que no puede ser. La verdad es que no podemos decir qué ocurre exactamente. No lo sabemos. Lo único cierto es que es una buena solución para la sanidad. Disponemos de muchos estudios e informes científicos que nos dicen que esta solución no es tóxica, es buena. Pero ¿por qué? Eso es un misterio incluso para los grandes científicos. Los que miran el agua simplemente como un disolvente pueden sentirse defraudados. El agua cae del cielo en forma de lluvia y limpia las calles, pero no hace nada más. Eso no es suficiente. El agua es sin duda una fuente de energía e información. Usa hidrógeno y oxígeno. Aquí en Rusia, algunos proyectos de investigación están intentando demostrar las posibilidades de usar el agua como fuente de energía. Incluso se habla de construir un motor de agua. Un instituto de investigación de Moscú sigue varios experimentos que intentan conseguir que el agua haga cosas que no siguen las leyes de la física. Uno intenta exponer agua contaminada de petróleo a un rayo de luz de baja intensidad y, con la ayuda de una fuente de energía, separar el agua del petróleo en un abrir y cerrar de ojos. El método, como puede verse fácilmente, no está listo para ser producido en serie. Primero se pone el agua. Luego se añaden un par de gotas de petróleo. Después, una botella de plástico, para que el petróleo no salpique el techo. Funciona, aunque un poco incontrolado. Desde un punto de vista químico, las moléculas de agua son simples e insignificantes, y eso es precisamente lo que entusiasma a los científicos rusos. Cuanto más lejos miran, más teorías nuevas salen a la luz. Vasily Kasirsky es científico y director del misterioso Centro para la Seguridad Fisiológica en el Instituto para la Investigación Estratégica de Moscú. Durante años ha desarrollado unos discos con dibujos geométricos
que, según afirma, son capaces de almacenar energía cósmica e influir en la estructura del agua, y con ello también en la memoria. Los dibujos en sí tienen un sentido religioso, lo cual no solo significa transmisiones especiales de energía, sino también una reorganización de la estructura del agua. Podemos decir que los errores del agua, como los que tienen efectos cancerígenos en el cuerpo humano, por ejemplo, están así erradicados. La mayoría de los físicos se sorprenderían con eso. Sin embargo, es posible medir este fenómeno. Una carga eléctrica tiene lugar en el agua y procede del cosmos, dice Kashirji. Así, estamos tratando con física, magia o alquimia. Los conceptos de magia o alquimia son bastante relativos. Bien pensado, la alquimia es también química. Yo creo que cuanto más nos acercamos al agua, más sabremos sobre nosotros mismos. De cualquier modo, los rusos han suscitado esperanzas de que un día sea posible ampliar las leyes de la física. Mis opiniones sobre el agua han cambiado radicalmente y estoy seguro de que los demás también cambiarán las suyas en un futuro muy próximo. En el curso de nuestra investigación se ha visto claro que éramos bastante incapaces de resolver muchos de los misterios relacionados, particularmente los relativos al aspecto físico del agua. La magia y la ciencia. Uno de los grandes logros de la vida moderna fue la habilidad de separar claramente estos dos conceptos entre sí. El tribunal que arbitra las discusiones está ahora en Londres, en las oficinas editoriales de la revista Nature, el Tribunal Supremo de las Ciencias Naturales. Lo que Nature publica es ampliamente reconocido, y quien es mencionado en Nature está destinado a tener una brillante carrera. Sin embargo, quien es rechazado o puesto en duda por el redactor jefe, Philip Campbell, y su jurado, puede decir adiós al título de científico. La memoria del agua y la energía cósmica son tabú en estas sagradas habitaciones. Los veredictos se dictan con seriedad y sin emoción. Es irrelevante si un científico es conocido o desconocido. Pero cuando un descubrimiento es inusual o extraordinario, nos esforzamos especialmente en asegurarnos de que las referencias que nos dan hayan sido escrupulosamente recogidas. En algunas ocasiones esas referencias son la única manera que tenemos de juzgar el resultado. Por eso nosotros u otros realizamos el experimento antes de decidir si publicamos el artículo. En ocasiones, como recientemente suele ocurrir, nos sugieren que hagamos esos experimentos y proponemos al autor que lo haga él mismo. Si lo rechaza, no lo publicamos en la revista. Pero incluso Nature puede equivocarse. En los años 60, el descubrimiento de la poliagua mantuvo al mundo en ascuas. Un físico soviético descubrió que en tubos parcialmente llenos de agua, otro nuevo fluido se acumularía en cuestión de días. Nature torpemente publicó la noticia. Esta nueva agua era más densa y dura que el agua normal, y se congelaba solo a 30 grados bajo cero. Además, parecía que poseía un tipo de memoria. Una histeria mundial por la poliagua estalló. Un año después, el sueño llegó a su fin. El agua milagrosa solo era debida a la contaminación, cosa que nadie había notado hasta el momento. En resumen, se le había tomado el pelo a 400 investigadores. ¿Puede volver a suceder algo como esto? Es difícil de decir por qué la gente ha aprendido de aquel error y de otras experiencias y ahora es más precavida. Pero no es seguro que lo que pasó con la poliagua fuera malo. Fue un descuido científico y lo creímos de buena fe.
Sin embargo, otros científicos lo encontraron muy interesante y se escribieron artículos en los que se mostraba ese interés. Creo que lo que realmente sucedió es que la comunidad científica no fue lo bastante crítica, pero se continuaron publicando artículos durante mucho tiempo y se hicieron experimentos mucho más cuidadosos. Y lo más importante, esa teoría fue desestimada científicamente. Sin embargo, regulada por leyes estrictas, la estructura de las ciencias naturales puede existir. Muy a menudo algunas personas lo echan todo a rodar, como es el caso del tirolés de 72 años que dejó la escuela a edad muy temprana, pero que es responsable de un invento que desafía las leyes de la física y a todos aquellos que las cuestionaban. El hombre se llama Johann Grander y su invento es el llamado revitalizador de agua. Aquí le vemos condecorado por la República de Austria por sus servicios a la ciencia, y antes de eso el mismo honor le fue otorgado por la Academia Rusa de Ciencias Naturales. La razón para todos esos honores es el muy disputado invento de Grander, un aparato que produce agua revitalizada y que se exporta a todo el mundo con mucho éxito. Después de muchos años difíciles, Grander ha obtenido su reconocimiento. Y esto no debería ser considerado como un caso de sugestión en masa, solo puede significar una cosa: no es una estafa, y la jubilación está legítimamente conseguida. ¿Qué hace exactamente el revitalizador de agua de Johann Grander? Asegura, por ejemplo, que el agua de una piscina cumpla los requisitos higiénicos estándar, incluso cuando solo una parte de la cantidad prohibida de clorina haya sido disuelta en ella. Así que menos clorina y más protección antibacterial adecuada. Aquí tenemos los conductos. La vieja cañería baja por aquí y llega a los grifos individuales. Interrumpimos el circuito aquí e introducimos la unidad de activación como un bypass. El agua circula por aquí, pasa a través de la unidad y entonces vuelve a entrar en la vieja cañería normalmente, como yo he hecho antes. Nada ha sido añadido, no se ha sacado nada. Lo que de hecho pasa dentro de esta caja son tonterías desde un punto de vista científico, y de todas maneras es el secreto de Grander. El magnetismo atrae la energía y la pasa al agua. Yo nunca he estudiado así que siempre observo las cosas, y eso me permitió verlo. El agua de Grander tiene muchos efectos diferentes. Por ejemplo, la panadería Knoll, en Bremen, que reparte productos de alimentación a 150 tiendas de comida natural. Según los clientes, los panecillos hechos con el agua de Grander se mantienen frescos más tiempo y tienen mucho mejor sabor. Aquí nadie piensa que se les esté tomando el pelo con un invento dudoso. Tenía mis dudas al principio. No puede verse nada, no puedes oír nada y no puedes oler nada. Entonces lo probamos y enseguida notamos que algo había cambiado en el agua. Una mejora en varios sentidos. Una cosa que puede calcularse en la producción es la relación del agua con la harina. Desde que el agua revitalizada se usa aquí, se utiliza más en la cocción. En otras palabras, la misma cantidad de harina de siempre, pero más masa, y por esa razón el pan se seca más lentamente de lo que es habitual. Una ventaja adicional para la panadería es que desde que aplicaron el aparato de Grander a sus grifos, se necesita 1/3 menos de detergente líquido, además de los pequeños pero bienvenidos efectos secundarios. El café sabe mejor para mí, y eso es un tema importante para nosotros los panaderos, porque trabajamos mucho por la noche. No es tan amargo. El agua revitalizada también se usa para la producción de fibras sintéticas,
en sistemas de frío de fábricas. El frío debe ser constante, de otro modo la calidad se reduce. Hasta ahora era necesaria la química para luchar contra el moho, las algas o la cal. Desde el momento en que el agua revitalizada fue instalada en el sistema, el agua fría ha estado libre de moho y bacterias y se puede prescindir completamente de los productos químicos. Admito que al principio era escéptico. Creía que todo eso era algún tipo de engaño moderno. Pero era obvio que la calidad del agua fría había mejorado constantemente con el nuevo sistema. Como técnico no sabría cómo explicarlo. Nuestras lecturas muestran una buena calidad, efectivamente, pero por el momento no podemos explicar por qué la calidad del agua se ha vuelto tan evidente. Por lo que se refiere al dinero, pocas empresas están preparadas para el juego, y las salas de juego del Casino Austria no son una excepción. La sucursal de Belden ya utiliza un revitalizador de agua en esta unidad de aire acondicionado. La razón fue que los empleados se quejaban de sequedad en los ojos y de inflamación de garganta. Desde que el sistema de refrigeración se filtra a través de un revitalizador, se puede prescindir de los productos químicos y nadie se queja del aire viciado. Como se esperaba, ha merecido la pena. Hemos ahorrado dinero. Según nuestros cálculos, habremos amortizado el aparato de Grander en 3 años. Como la fe en el Señor no se contradice con la obtención de beneficios, una cosa es cierta: el revitalizador de agua del señor Grander funciona, incluso si la ciencia es incapaz de explicar el porqué. Es un hecho que no debería ser considerado censurable. Después de todo, las leyes de la física son solo modelos. Como una vez dijo Albert Einstein, la más bella y profunda experiencia que puede tener un hombre es la sensación de misterio. Es el principio básico en la religión, así como en todos los intentos serios en las artes y en las ciencias. Quien nunca ha tenido esta experiencia, en mi opinión, si no está muerto, entonces está ciego. El agua es inteligente, es inmensa, mucho más que el aire. Nunca nadie la ha investigado porque, como yo digo, aquellos que no tienen dinero, o no mucho, se atreven a probar. Los que tienen mucho dinero, los científicos, investigan. Y en el fondo es lo mismo. Solo puedes ser científico si actúas científicamente. Y creo que hay muchas maneras establecidas de hacer ciencia. Incluso al cuestionar las ideas más ortodoxas, hay que actuar como lo haría un científico. Eso empieza desde el momento en que se recogen pruebas. Por ejemplo, al recogerlas hay que ser muy cuidadoso. Pero muchos descubrimientos que son ciertos no siguen esa regla, pese a que aportan ideas realmente interesantes. Sin embargo, las pruebas no se han tomado minuciosamente. Eso nos indica que hay algo equivocado. Este hombre nunca toleraría ser acusado de no actuar de manera científica. Y no obstante, Vladimir Konstantinovich Kondratov, decano de la física rusa, es el único que se ha atrevido a ofrecer una explicación para los peculiares efectos del agua de Grander. Afirma que el agua posee estructuras que pueden ser alteradas. Estas estructuras son capaces de absorber la energía del Sol y también la radiación cósmica. Cuando el agua está tratada con la tecnología de Grander, las estructuras se amplían, crecen. Y esas estructuras en forma de escala también se amplían verticalmente. A causa de la ampliación,
son capaces de cargar más energía del Sol y del cosmos. Cuanto más grandes son los grupos, más energía pueden absorber del Sol y del cosmos y distribuir al medio ambiente. Y de nuevo el concepto cosmos entra en discusión, aparentemente como un sinónimo de lo inexplicable. ¿Puede ser que la divina providencia haya guiado a Johann Grander al dar en el clavo y hacer temblar las verdaderas bases de la física? A pesar de sus modestas habilidades académicas, él poseía una de las más importantes características de un buen físico: ha sido curioso y lúdico a lo largo de toda su vida. El anciano y sus ideas representan esa tierra de nadie entre la ciencia y la pseudociencia, en donde muchos pensamientos fructíferos permanecen enterrados, así como muchas ilusiones y caminos equivocados. En el caso de Johann Grander, las pistas acumuladas muestran que el agua revitalizada es más que una simple creencia. Ciertamente hay pruebas. Proceden de un respetable instituto de la Universidad Técnica de Graz, en Austria. Se ha recogido agua de varias fuentes, analizado de acuerdo con los procedimientos científicos estándar y comparado con el agua de Grander. Los resultados no muestran diferencias excepto por una pequeña excepción, que es absolutamente sensacional. El proceso de revitalización aparentemente ha programado el agua de Grander para reducir la tensión de la superficie a más del 17%, comparada con el resto de aguas testadas, sin tener en cuenta la temperatura. La dirección del instituto no tiene dudas sobre las explicaciones físicas y químicas de este fenómeno. Desde que se publicó el estudio, ha sido bombardeado con preguntas y criticado por muchos colegas. Me gusta atenerme al principio de que solo puedo creer en lo que es medible. Me opongo radicalmente a cualquier cosa. Soy demasiado técnico para arriesgar mi cuello. Muchos de los efectos del agua revitalizada continúan siendo un misterio, pero estamos obligados a seguir pensando. Tendré que volver a bautizar a mi hijo, porque de repente hay un agua que se llama así, y otra que se llama igual, pero con el adjetivo activa, entre paréntesis. Conocemos el agua como H2O, y eso es todo. Eso significa que tendremos que llegar a un nuevo concepto. Básicamente, la idea de que el agua tenga memoria ha sido un problema para la ciencia durante siglos, especialmente para la homeopatía, que está basada en el concepto de que el agua es capaz de recordar ciertos agentes activos. Los medicamentos homeopáticos están tan radicalmente diluidos que estadísticamente ninguna dosis individual puede contener un agente molecular activo solitario. Sin embargo, el efecto curativo del agente parece ser retenido porque el agua lo recuerda. Solo en Alemania unos 4.000 médicos tratan y curan con medicamentos producidos a través de este efecto de memoria, lo cual, según los físicos, no podría existir realmente. Todos los intentos de comprobar este fenómeno han sido desastrosos. Científicamente es difícil, si no imposible, de comprender, por lo que sabemos hasta ahora, cómo algo que está tan diluido puede tener algún efecto. Puede que haya una parte que sea creíble, que se mantenga fiel a las pruebas, que puede funcionar, pero de todas maneras, soy muy escéptico. Los animales son contemplados con menos sospechas cuando experimentan efectos pseudocientíficos. Los medicamentos homeopáticos solo funcionan en animales a los que no les interesan las discusiones científicas. A los propietarios tampoco. Después de todo, el que paga por el tratamiento está relativamente al margen.
Si el tratamiento de sus queridas mascotas con homeopatía no funciona, entonces esta rama de la medicina habría desaparecido hace mucho tiempo. El veterinario austríaco Peter Knalf ha sido especialista en homeopatía durante más de 10 años, con un éxito continuado. Muchos animales a los que sus amos daban ya por perdidos se recuperaron con sus tratamientos. Esto está confirmado en innumerables estudios, pero en la práctica es dudoso. No me importa si está científicamente comprobado o no. Mi única preocupación es si funciona y día tras día compruebo su éxito. Así que demostrar su base científica es algo secundario. Mi consejo es no creer. Porque si miramos el comportamiento del agua y conocemos su funcionamiento molecular, es difícil saber cómo el agua puede tener memoria sin disolver sustancias. Mi consejo es no creerlo. ¿Cómo debería orientarse el hombre de la calle en la disputa entre la fe y la ciencia? ¿Ignorar todo lo que la ciencia considera ridículo? Esto sería difícil para algunos, como por ejemplo aquí en el pequeño pueblo de Saint-Marin, en los Alpes, donde las campanas proclaman un misterio de la física. Antes de su restauración, esta iglesia de hace 900 años fue víctima del aumento de la humedad, tanta humedad que la piedra empezó a ablandarse gradualmente. De hecho, alguien podría decir que las paredes absorbían literalmente el agua. Actualmente ya no queda ninguna señal de ello. Hace solo unos pocos años, la misa se celebraba con un 90% de humedad. Ahora está tan seca como una fábrica de cartón. El responsable del milagro es un aparato que funciona sin energía eléctrica, el cual, según su creador, utiliza energía que no se encuentra en los libros de física. Es una construcción bastante absurda que, sin embargo, ha reducido la humedad de la iglesia en 1/3 en el espacio de pocos meses. No soy un entusiasta de la modernidad, ni tampoco un experto en física. Me temo que soy un ignorante en ambas materias, pero sea como sea, ya ha sido probado que hay muchas cosas que la física y la medicina ortodoxa no son capaces de probar, y hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos pesar y medir y calcular. Estoy convencido de que nadie tiene el monopolio de esta materia. Puede haber varias maneras de aproximarse a ellas. Siguiendo el curso de este sorprendente invento, rápidamente llegamos al respetable monasterio de Klosterneuburg, cerca de Viena. Aquí también ha habido una larga batalla contra la humedad de los muros, especialmente en un sótano muy antiguo que se quería convertir en vinoteca. Actualmente, la única cosa húmeda que hay en la vinoteca de Klosterneuburg es el vino. Las paredes están secas y, de nuevo, colgado y bien disimulado del techo, encontramos un misterioso aparato. Era más barato que cualquier otro método del mercado, pero durante algún tiempo lo miraban con desconfianza. Perforamos las paredes, probamos de todo en los muros, y bien, esto funciona. Estoy convencido de que funciona. Después del éxito que tuvimos aquí, que es fácilmente comprobable y que superó todos los tests, hemos utilizado el mismo método en otros 3 proyectos con el mismo éxito. Parece ser que el aparato es capaz de manipular la humedad y devolverla a la tierra. ¿Cómo explica el fenómeno el inventor?
Das ist dieser neuartige Generatortyp, der in diesem Weinfass. Este es el nuevo generador que se construyó dentro de un barril de vino para protegerlo. Básicamente, el generador dispone de una antena que recibe la energía del suelo. La energía entrante se polariza, es decir, se traslada a la unidad transmisora, encima de la cual la llamada energía cósmica fluye hacia adentro y refuerza todo el sistema. Die sogenannte Raumenergie ein, die das ganze System in seiner Wirkung verstärkt. Ciencia o no, Wilhelm Moorhorn ha vendido ya más de 26.000 unidades y dispone de un ejército de clientes muy satisfechos. Hay más cosas inexplicables de lo que nunca hubiéramos soñado. Los nuevos y milagrosos efectos hacen que los eufóricos participantes se vuelvan ciegos ante las objeciones. En tales casos es aconsejable aceptar una derrota honorable. Un ejemplo práctico desde Moscú. Johannes Koppensteiner, encargado de los contactos internacionales de Johann Grander y su agua revitalizada, también se arriesga con atrevidos experimentos. En su habitación de un hotel de Moscú coloca 2 botellas de agua con radioactividad junto a una botella con agua revitalizada de Grander. ¿Será suficiente la proximidad del agua de Grander como para reducir en una noche la contaminación? Al día siguiente, su primera llamada es a la universidad. Koppensteiner se siente muy optimista, y no sin razón. Hace poco tiempo, aquí en Moscú, varios científicos observaron cómo pequeñas cantidades de agua con radioactividad reducían sus niveles de contaminación cuando entraban en contacto con la misteriosa agua revitalizada de Grander. Ha llegado el Instituto de Radioquímica en la Universidad Lomonosov de Moscú. Una ocurrencia como esta no es muy habitual. Después de todo, Koppensteiner es un hombre corriente y el experimento no es otra cosa que un simple ejercicio. Yuri Sapochnikov, director del respetable instituto, se ha tomado su tiempo y ha instruido a varios estudiantes para que se apliquen en el problema. Cuando le dije al director del instituto que realizara este experimento, pensó que no era posible, pero me dijo que había trabajado en temas de radioactividad durante los últimos 40 años. Nunca había oído que pudiera reducir la radioactividad. Así que, como nos conocíamos desde hace tiempo, me dijo, muy bien, intentémoslo. El resultado de la prueba ha sido el que muchos físicos habrían esperado. No hay reacción. Al contrario que en pruebas similares, la radioactividad en las botellas no ha disminuido. ¿La prueba era absurda? ¿Koppensteiner esperaba un milagro? Para mí un milagro es algo que va más allá de nuestra comprensión. Eso no quiere decir que en realidad no sea un milagro. Un milagro es siempre algo que conocemos por los efectos y no por las causas. Lo que nos indican es que no comprendemos todo. Pero si ampliamos la idea, podríamos decir que los milagros tienen lugar en las novelas, en otro orden de cosas. Algunas personas creerán que nuestras investigaciones rozaban el fraude, pero me temo que el tiempo demostrará que se han introducido nuevos parámetros. Entonces todo estará en su lugar, y los científicos serán capaces de comprobar que nuestros descubrimientos y nuestra tecnología es positiva. Investigar el orden interno del agua, su memoria y la influencia del cielo. Eso nos lleva inevitablemente al mito supremo,
los copos de nieve. ¿Estas obras de arte de la naturaleza almacenan información en sus formas caprichosas? ¿Llevan mensajes del cielo a la tierra? Cada año, sextrillones de copos de nieve caen de las nubes y cada cristal es único. Durante siglos, investigadores y filósofos se han sentido fascinados. El primero en fotografiar copos de nieve fue Wilson Bentley, un campesino de Vermont. A finales del siglo XIX, Bentley se convirtió en un fotógrafo obsesionado por los copos de nieve, porque de niño oyó una frase que nunca olvidaría: ningún copo de nieve es igual a otro. El Centro para el Estudio de los Copos de Nieve se encuentra en California, en el Instituto de Tecnología de California, en el que hay un científico que investiga el orden que gobierna las formas de los copos de nieve. Ken Liebrecht es actualmente el único físico capaz de producir cristales de nieve en un laboratorio. Cualquier idea sobre la energía cósmica no es muy bien aceptada en estas salas. Ken trabaja arbitrariamente y siempre juega con la casualidad. Se me ocurrió un día que hablaba sobre ciencia y tomando una cerveza. Había algunos estudiantes y me preguntaron sobre los experimentos en los que trabajaba. Les dije que estudiaba los copos de nieve, que había pocos estudios sobre ellos. Me dijeron que era muy interesante. Les respondí que era un tema muy desconocido y que podíamos aprender mucho de esos experimentos. Los copos de cristal se crían en una nevera. Desde el primer momento nos damos cuenta de que reaccionan a la más mínima diferencia de temperatura y a las partículas de polvo. Entonces alteran su forma. Liebrecht no ha apreciado signos de memoria ni de influencias cósmicas. Así que a la vieja pregunta de si hay dos copos de nieve iguales, responde de una forma profana. En cierto modo creo que es verdad. No hay dos copos iguales. Al menos a partir del momento en que empiezan a caer del cielo. La forma de cada cristal depende del camino que siguen desde que caen de las nubes. Como dos copos no hacen el mismo recorrido exactamente, no hay dos copos que sean exactamente iguales. Pasa lo mismo que con la gente. Es así de simple. Pero, ¿cuál es la solución a este rompecabezas? Al final, ¿toda la emoción sobre la supuesta memoria del agua resulta ser una desilusión? ¿O las leyes de la física tendrán que ser reescritas? Tanto los partidarios como los adversarios de estas atrevidas teorías afirman disponer de pruebas y de tener a la verdadera ciencia de su parte. Alguien podría acusar a esos valientes descubridores e inventores de ingenuidad, pero ellos no tienen miedo de desafiar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, en su infinita y magnífica variedad, el agua señala a científicos y a heterodoxos un único camino. Un camino con una única señal: no abandonar nunca. Estoy seguro de que vamos en buena dirección. Cuando empecé a trabajar con Yuri, noté que tenía razón. Me gustaría añadir que mucha gente que ha trabajado con esta nueva tecnología viene a nosotros para explicarnos los efectos físicos del agua. Vienen a nosotros porque han sido rechazados por la ciencia tradicional, porque les tienen miedo. Sin embargo, el miedo es algo que ayuda a desarrollar la ciencia. Nosotros investigamos estos fenómenos según las estrictas leyes de la ciencia. Si encontramos algo nuevo que funciona después de las pruebas pertinentes, no dudamos en difundirlo y en informar al público en general. A veces insistir vale la pena.
Si tu instinto científico te dice algo que la gente ignora, es una equivocación abandonar a medio camino, porque ir contra el pensamiento establecido es algo muy tentador y puede ayudarte a realizar importantes descubrimientos. Los científicos lo llaman H2O, y es eso, no hay duda. Pero hay algo más en ello, y soy de la opinión de que deberían profundizar más en el agua. Muchas sustancias se dilatan cuando aumenta la temperatura y cuando disminuye se contraen. No sucede así con el agua, que es más densa o pesada a 4 grados que a 0 grados centígrados. Así, en invierno el agua más fría está en la superficie y por esta razón un lago se congelará hacia abajo y no a la inversa. Cuando el agua se congela y se convierte en hielo, también se vuelve, a diferencia de otros fluidos, menos densa. Se expande y flota en la superficie. Si no fuera así, nuestro mundo sería totalmente diferente. No habría ni icebergs flotantes, y los cubitos de hielo se hundirían en el fondo de nuestras bebidas. La causa de todas las suposiciones mágicas radica en las moléculas. Aunque el agua se compone de 2 gases, oxígeno e hidrógeno, a diferencia de muchas combinaciones similares que permanecen como gas, ésta se convierte en un fluido. La explicación es que las moléculas individuales de agua encuentran otras moléculas de agua y juntas forman grandes estructuras efímeras, y así es como puede fluir. Este fenómeno está generalmente considerado un ejemplo clásico de libro de texto, aunque nadie ha visto en realidad los grupos de moléculas. Todos creemos conocer el fluido que gobierna nuestro planeta, el agua. Omnipresente y con características que nos parecen familiares. Si miramos a cualquier sitio desde cerca, veremos que está lleno de misterios. Por ejemplo, ¿el agua tiene memoria? ¿Pueden las moléculas recordar hechos a los que se enfrentaron una vez? ¿Las fuerzas cósmicas están trabajando? La investigación de las auténticas características del agua va a la cabeza de la vanguardia científica, en donde se mezclan los hechos y el misterio, en donde, sin embargo, unos pocos pasos separan los conceptos erróneos de los descubrimientos que cambiarían el mundo. Los secretos ocultos del agua. Investigando un fenómeno inexplicable. Todo fluye. Todo está compuesto por agua. El cuerpo humano, las plantas, los animales, la mayor parte de la Tierra está cubierta de agua. Así que no es extraño que la metafísica y la ciencia siempre se hayan interesado por ella.
En una cierta época el agua era capaz de personificar el mundo místico y de tener su puesto en los libros de ciencias. Así que todo parecía en su sitio. Hasta que, de improviso, alguien descubrió nuevas y espectaculares propiedades del agua, especialmente la llamada memoria, sobre la que se han explicado cientos de historias. La idea subyacente es que el agua está influenciada por su entorno, por los materiales que tiene cerca, y también por radiaciones y vibraciones capaces de cambiar ciertas características del agua. Y todo eso de una manera extraña y misteriosa, que hasta hoy sigue siendo un misterio para la ciencia. La afirmación más sorprendente procede de un naturópata japonés llamado Masaru Emoto. La prueba que proporciona para demostrar la memoria del agua es tan extraña como apasionante. Proclama que ha comprobado sin lugar a dudas que el agua es capaz de almacenar información, que puede hacerse Chopin y Bach provocan que el agua produzca bonitos cristales regulares, mientras que la música moderna, especialmente el heavy metal, no produce más que feos diseños amorfos. Como sabemos muy poco sobre el agua, existen muchas teorías. Todavía estamos al principio y presentamos todo esto a científicos de todo el mundo para discutirlo. Puede ser difícil, ya que es una forma completamente nueva de pensar. Una vez que hemos reflexionado sobre ello, puede que aún no sepamos qué pensar o simplemente nos mantengamos callados. Después de 12 años de investigación en la casa de hielo y de miles de fotos de cristales, la contundencia de las pruebas parece inmensa. El agua, según Emoto, es capaz de recordar acontecimientos, afirmación suficiente para poner los pelos de punta a cualquier físico. El agua ya nos había mostrado abundantes milagros también dentro del campo de la física, incluso visible con la ayuda de la fotografía. La forma de los cristales de hielo cambia de acuerdo con la naturaleza de la información a la que se enfrenta el agua. Las malas condiciones y la falta de armonía, dice Emoto, solo pueden producir cristales feos, como estos de un grifo de Tokio o las oscuras profundidades del río Ganges. El agua de glaciar canadiense, o el agua pura de los Alpes, por su parte, producen edificantes y armónicas formas de gran belleza. Masaru Emoto también usó música para el agua, inicialmente solo música clásica de Beethoven o Chopin. Afirma que el agua puede recordar la música y que los cristales de hielo reflejan el carácter de la música. Como es de esperar, Emoto cree que Beethoven